Buenos días a todos. Mi nombre es Leonardo Pérez, soy el responsable del Departamento de Comercio Exterior en la Cámara de Murcia. Bienvenidos a todos a este seminario que vamos a hablar sobre el sector ecológico en el Reino Unido. Bueno, este es el último de un ciclo de seminarios virtuales que hemos realizado en el último mes y medio. Bueno, hemos realizado 11. Empezamos con sector ecológico y vamos a acabar con sector ecológico. Hicimos el sector ecológico en Suecia el 20 de mayo y vamos a acabar con el sector ecológico en el Reino Unido. Bueno, yo agradecer la colaboración que hemos tenido por parte de todos los ponentes que se han prestado a realizar este tipo de actividades. Agradecer la colaboración también por parte del Info, con el que hemos realizado estas actividades igualmente. En este caso concreto también tengo que agradecer al Consejo de Agricultura Ecológica de la región de Murcia, que se ha prestado también a difundir esta actividad y demás y entre todas las empresas que son socias. Y bueno, yo espero que el seminario de hoy sea interesante para todos. Tenemos con nosotros hoy a Igor Urra, que es el secretario general de la Cámara de Comercio Española en el Reino Unido, Alberto Oliva, que es el director del Departamento de Comercio Exterior. Ellos nos van a comentar un poco la situación del mercado del sector ecológico en Reino Unido. También nos van a hablar un poco pues, el COVID, lo que ha afectado al Reino Unido, las medidas que han implementado el gobierno británico en este caso para intentar atenuar los efectos de la pandemia. Y bueno, también unas pinceladas bueno, de cómo la perspectiva a nivel del Brexit, de lo que ya se está negociando. Y luego también tenemos con nosotros a Gabriela Toder, que ella es jefe de tráfico de transporte del Mosca, es una empresa muy importante de aquí de la región de Murcia relacionada con el sector de transporte y logística. Y bueno, nos va a comentar un poco la problemática de la logística del transporte hacia este mercado. Y bueno, nada más. Yo si hay en un momento determinado alguna consulta, alguna pregunta o algo, yo les agradecería que lo hiciesen en el chat. Está mi compañera Lucía también aquí pendiente. Y luego al acabar las intervenciones de todos los ponentes, pues podemos comentarlo y ellos pueden responder a cualquier duda que haya, ¿vale? Y nada más, muchas gracias por la asistencia de todos y adelante, Igor, con la presentación. Hola, buenos días, muchas gracias Leonardo y gracias a la Cámara de Murcia por darnos la oportunidad de estar hoy aquí con todos vosotros. Yo voy a hacer una breve introducción, dos pinceladas rápidas sobre cómo está la situación ahora mismo y cómo se ven los siguientes 6-12 meses. En cuanto empiezo por Brexit, en cuanto a Brexit, nosotros llevamos ya un par de meses diciendo que no iba a haber una petición de aplazamiento de la salida efectiva del Reino Unido. Bueno, la salida ya se ha producido, pero el alargamiento del periodo transitorio. Y eso ya hoy hoy ya es un hecho. Tenían de plazo hasta el 30 de junio para pedirlo, no se ha pedido, no se va a pedir. Y solo tenemos 6 meses para negociar lo que sería el acuerdo de libre comercio, ¿no? Entonces, la estrategia del Reino Unido es dura ahora mismo, es una posición bastante intransigente, pero tiene muy claro cuáles son sus objetivos y lo que quieren. Entonces, de momento, su postura no ha variado, ¿no? No es flexible. Cuando se vaya acercando un poco el plazo final, pues se van a poder, incluso a partir de ahora, yo creo que igual se van a poder ver algún movimiento por las dos partes, ¿no? Pero de entrada el panorama es el día 1 de enero salen con o sin, se termina el periodo transitorio con o sin acuerdo, y el acuerdo que se pueda conseguir de aquí a 6 meses va a ser un acuerdo de mínimos, muy, muy básico, sobre temas en los que las dos partes estén totalmente de acuerdo o se hayan puesto de acuerdo rápidamente. Entonces, no va a ser un acuerdo de libre comercio ambicioso en ningún caso. Esto, las consecuencias que va a tener para los exportadores, en este caso, que estáis ya en el mercado británico, es el Reino Unido ya ha publicado las tarifas que va a aplicar, por ejemplo, a partir del 1 de enero. Son públicas, las podéis encontrar en la página del gobierno británico, no las podéis pedir a nosotros o a los compañeros de la Cámara de Murcia. Buscad qué tarifas se os van a aplicar
y haced los números. Esto es una posición negociadora también, ¿eh? O sea, esta es ahora mismo el peor caso posible en el que nos vamos a encontrar el 1 de enero. De ahí lo que puede pasar es que las cosas mejoren, que la tarifa se reduzca o que la tarifa desaparezca. En principio la tarifa no va a ser mayor que eso, ¿no? Entonces, hacer vuestra tarea, hacer vuestros análisis, esto es la tarifa que se os va a aplicar y hacer los números y decir, bueno, pues seguimos siendo competitivos, no seguimos siendo competitivos, algo que podemos incluir en nuestros márgenes, algo que podemos repercutir en nuestros clientes, haced el análisis pertinente y entonces tomáis las decisiones. Por ese lado, ya os digo que este sería el peor caso posible. En principio el mercado obviamente va a seguir estando aquí y el mercado no se va a ir. Luego la demanda no tiene por qué cambiar, ¿no? Por un lado, vais a tener menos competencia. El aspecto positivo es que va a haber empresas que van a dejar de venir, que van a dejar de exportar al Reino Unido. Y eso significa que vosotros igual tenéis un poco más de margen para actuar por ese lado. Por otro lado, también tenéis que tener en cuenta que se van a nivelar todas las tarifas con respecto a lo que son terceros países, ¿no? Países de fuera de la Unión Europea. Y si ahí vosotros tenéis competencia, tenéis que tener en cuenta que ahora sus productos van a ser más competitivos, que vais a competir con esos productos. Haced ese análisis también. Vosotros sabéis perfectamente cuáles son vuestros competidores y entonces vais a poder tener una composición de lugar en el que vais a decir, bueno, pues las cosas van a mejorar o van a empeorar, ¿no? En principio. Como os decía, el 1 de enero va a ser más difícil venir al Reino Unido y vender al Reino Unido porque va a ser un país tercero. Entonces, las empresas, los exportadores que tenéis experiencia en exportar a países de fuera de la Unión Europea, ya sabéis más o menos en qué consiste, sobre todo, pues el tema legal, el tema burocrático, en qué consiste ese tema. Y eso es un caso, el caso del Reino Unido va a ser parecido a eso. Se va a parecer más a un tercer país que a lo que es exportar al Reino Unido, ¿no? Entonces, va a haber, lo que os decía, va a haber menos competencia de otros productores de la Unión Europea, de otros productores españoles, por ejemplo, que igual no les interese en estas condiciones venir al Reino Unido. Y eso tenéis que aprovechar. Enlazando con la situación actual, con lo que os comentaba de que el mercado va a seguir estando aquí, la crisis actual que nos afecta a todos, es algo global y que nos afecta a todo el mundo. No todos los países la han sufrido igual, pero sí que le ha afectado a todos los países y las consecuencias que ha tenido obviamente no han sido todas iguales. Aquí el mensaje que os quiero lanzar es: este país es muy flexible y muy pragmático. Tiene ahora mismo además todos los instrumentos y mecanismos para poder salir de la crisis rápidamente y los van a tocar todos como ya hicieron hace 10 años, hace 10, 12 años, ¿no? Entonces, han bajado los tipos de interés, se van a endeudar, han depreciado la libra, van a tocar absolutamente todas las variables para salir de aquí cuanto antes. Y eso son buenas noticias para los exportadores españoles o murcianos en este caso, ¿no? La demanda internacional creo que va a ser un aspecto positivo y una de las salidas obvias de las empresas españolas, el salir fuera, el exportar. Entonces, empresas que ya están exportando, que ya tienen tradición, pues van a tenerlo más fácil, ¿no? para salir de la crisis en la que estamos ya, que se nos viene encima. Y en ese sentido, el mercado británico, precisamente porque ahora está fuera de la Unión Europea, igual va a tener muchísima más flexibilidad y muchísima más libertad para tomar todas las decisiones que sean las que necesiten para salir cuanto antes de la crisis. Y en ese sentido son buenas noticias para los exportadores murcianos que tenéis clientes aquí, ¿no? Esos son mis dos mensajes, con respecto a Brexit y con respecto a COVID, muy breves, simplemente para que lo tengáis en cuenta. Ahora doy la palabra a mi compañero Alberto para que os haga una presentación un poco más concreta sobre el mercado británico. Muchas gracias. Gracias Igor. Gracias también a la Cámara de Comercio de Murcia. Bueno, pues
por darnos esta oportunidad de poder presentar en este caso las oportunidades para el sector ecológico murciano. Voy a, como bien ha comentado Igor, presentar un poco. Primero empezaré con las características generales del mercado británico vinculado a la alimentación, pero me centraré finalmente en algunos datos interesantes para la parte ecológica de la alimentación. Pasaré a explicar por encima, quedando disponible luego para cualquier otra duda, elementos como el Brexit, como el COVID-19, y luego pasaré la palabra a Gabriela, que también está aquí con nosotros. En cualquier caso, por mi parte, y por dar comienzo a esta presentación sobre el mercado británico, decir que el Reino Unido a nivel comercial es uno de los mercados más dinámicos. Siempre tenemos en cuenta, por ejemplo, esta comparativa del año 2019, en el que veíamos que España era el 7º mercado de exportación y además se posicionaba como el 5º mercado de importación. Tenemos que tener en cuenta además que ha existido y existe una relación comercial que se basa también en los importantes núcleos de población española en el Reino Unido y por lo tanto se ha incrementado el conocimiento del producto español por parte de la población y del cliente británico. Además de existir 1 millón de residentes británicos en España y 18 millones de visitantes anuales. Elementos que han favorecido este conocimiento del producto, en este caso vinculado al sector alimentario. Por hacer una comparativa, en esta tabla vemos ciertos elementos entre España y Reino Unido. Y a mí siempre me gusta mencionar de cara al mercado británico los elementos vinculados con la tasa de desempleo, que lo podemos ver aquí, estando en el 4%, la población mostrándonos un potencial en cuanto a población mayor que el que puede tener España, y además vemos que el PIB per cápita es más elevado comparado con el de España. Por lo tanto, vemos varias variables, pero me gusta centrar la atención en esas 3 que nos pueden indicar que el potencial en cuanto a consumo puede ser más elevado, sobre todo en sectores como el ecológico, cuyo precio final para el consumidor puede ser un poco más elevado que el precio normal. Dicho esto, representamos aquí esa reciprocidad en cuanto a 5º y 7º posicionamiento en las relaciones comerciales entre España y el Reino Unido y pasaría a explicar cuáles son los sectores líderes. Esto lo voy a explicar muy brevemente porque sabemos que nos vamos a centrar en esta sesión de hoy en el sector alimentario, de alimentación y vida ecológicos, pero los sectores líderes en estas relaciones, ¿cuáles son? Son el sector automovilístico y los componentes químicos, los bienes de consumo y, como bien hemos comentado, la alimentación y la bebida. Veremos luego a nivel ecológico cuáles son los aspectos que tenemos que tener en cuenta o cuáles son las oportunidades. Además, tenemos que tener en cuenta, y esto es importante, existen más de 900 empresas británicas en España y más de 700 empresas españolas que han invertido en el Reino Unido. Por lo tanto, si no tenemos una experiencia previa en Reino Unido, apoyarnos en esta red de empresas, tanto británicas en España como españolas en el Reino Unido, puede ser interesante. En cualquier caso, podemos ver que a nivel general, por ver un poco las relaciones comerciales entre ambos países, cómo han evolucionado en los últimos años, y hemos visto que a partir del 2016, cuando se celebró el referéndum sobre el Brexit, sí se redujo un poco, pero han venido incrementándose hasta 2019. Por lo tanto, el contexto, aunque como bien ha comentado Igor antes, puede ser un poco más dificultoso en función del sector en el que trabajemos, vemos que el contexto puede ser positivo y que al menos se está estabilizando, llegando más o menos a los niveles que teníamos anteriormente. Por centrarnos en el consumo de alimentos y más concretamente después en la parte ecológica. Aquí vemos cuál es el origen del consumo de alimentos en el Reino Unido. Vemos que la Unión Europea es el principal socio de este país a nivel de importar productos vinculados con el sector de alimentos. Pero es que además, dentro de ese porcentaje, dentro de la Unión Europea, España y Países Bajos son los principales proveedores. Por lo tanto, tendríamos un papel importante como mercado, como país, para exportar al mercado británico. Por poner algunos ejemplos prácticos en los que podemos estar familiarizados como empresa vinculada con el sector de alimentación, algunas tasas de importación, mostramos aquí algunas tasas de importación de alimentos al Reino Unido procedentes de la Unión Europea. Como ejemplo, las naranjas con una tasa de importación del 95%, las lechugas unas tasas de importación del 83%, fresas con el 77% y tomates del 67%. Vemos, por lo tanto, que existe cierta dependencia en algunos productos, estos no serían los únicos, pero he querido poner algunos ejemplos, cierta dependencia a la importación. Por lo tanto, pese a que el contexto del Brexit va a dificultar la entrada en el mercado,
pese a que nos pueden entrar nuevos competidores de terceros países, aunque se reduzcan los comunitarios, vemos que la dependencia se va a seguir manteniendo en muchos productos vinculados con el sector alimentario y obviamente también con la parte ecológica de los alimentos. Por dar 3 elementos generales en cuanto a tendencias de la alimentación y la bebida en el mercado británico. Tenemos que tener en cuenta que es un mercado que tradicionalmente en los últimos años hemos visto que ha valorado y valora cada vez más la importancia de la calidad del producto. La variable económica, es decir, el precio al cliente final, es relevante, pero no es tan importante como puede ser en otros mercados. Y además tenemos que tener en cuenta que es un mercado que demanda cada vez más conocer la historia detrás del producto. Esto es aplicable a la alimentación y bebida en general, también a la ecológica. Sin embargo, ahora nos centraremos un poco más en aquellos elementos a tener en cuenta de cara a la alimentación ecológica para este mercado. Hemos visto en diferentes estudios, informes que hemos analizado, que en cuanto a los productos ecológicos las tendencias son que ha habido un aumento importante de la concienciación en la salud en el mercado británico, una creciente concienciación también y preocupación por los aspectos ambientales, también para la demanda de productos innovadores que se diferencien un poco, y hemos pasado además de que los productos ecológicos se encuentren en la tienda especializada en este tipo de productos, como veremos posteriormente, a que también se encuentren en supermercados. Prácticamente la totalidad de las grandes superficies de supermercados de este país cuentan con alguna sección de productos ecológicos que estén dando un poco respuesta a este incremento de la demanda por los aumentos de la concienciación de la salud que hemos comentado, por ejemplo. Pero además, como hemos comentado anteriormente, es un público con un alto poder adquisitivo. Veremos además luego cuál es la distribución en el consumo de productos ecológicos según el poder adquisitivo. Y hemos observado un crecimiento continuado en los últimos 10 años de la demanda de productos ecológicos. Ya no solo de los alimentos por su mayor familiaridad con los productos españoles o con los diferentes productos alimenticios españoles, pero de los productos ecológicos. Por lo tanto, ese sería el contexto general que nos llevaría a valorar positivamente este mercado. Continuando, como bien he comentado antes, hemos visto que se ha pasado de disponer de estos productos ecológicos exclusivamente en tiendas especializadas para también verlo en supermercados. Por lo tanto, me parecía interesante mostrar cuáles son las principales cadenas de supermercados en el país y cuál es un poco su contexto. Vemos que a nivel general existe un beneficio total que se ha incrementado en 2020, parece que se está incrementando, con un crecimiento anual del 0,1% entre 2015 y 2020 y que además parece que va a crecer entre 2020 y 2025, siendo las cuotas de mercado las que mostramos aquí. Asda, por ejemplo, con un 12,9% de la cuota de mercado de supermercados en el Reino Unido, como bien hemos dicho, con su parte de productos ecológicos también, tendríamos a Tesco, Morrison, Sainsbury's y otros. Entre otros, encontramos diferentes cadenas, desde Marks & Spencer hasta Waitrose, Nysa, que es una cadena más local, o Whole Foods. Algunas de ellas pueden estar especializadas en producto más ecológico y algunas más para el producto, para el consumidor en general. Sin embargo, todas ellas tienen algo en común en cuanto a los alimentos ecológicos y es que tienen alguna sección vinculada con este tipo de productos. Sin embargo, por irnos más a las tiendas especializadas en producto ecológico, también considero importante mencionarlas. Las características generales o las tendencias generales del sector también muestran un crecimiento a lo largo de 2019, con un crecimiento anual entre 2014 y 2019 del 3,5%, y entre 2019 y 2024 se prevé que el crecimiento sea del 4,8%. Por lo tanto, 3 elementos también que nos muestran un contexto positivo con respecto a la demanda del producto ecológico. Vemos aquí alguna cuota del mercado, sería el 6,7%, por ejemplo, para Riverford Organic, Fresh & Wild, por ejemplo, con un 11,4%, tenemos a Bear & Co, Holland & Barrett y otros. Vemos aquí que la franja de otros es muy amplia y realmente uno de los motivos principales es que gran parte de los productos ecológicos también se venden en mercados locales. Por lo tanto, eso sería algo a tener en cuenta. Sin embargo, vemos algunas de las cadenas vinculadas a productos ecológicos más importantes y otros serían también Planet Organic o As Nature Intended, entre los mercados locales que viene mencionado anteriormente. Por ver un poco la segmentación y a nosotros como empresa murciana vinculada a la alimentación ecológica, me gustaría saber si mi producto tiene cabida en este mercado. Por lo tanto, la segmentación de los productos ecológicos en este mercado, en el Reino Unido, sería más o menos esta.
vemos que, por ejemplo, los huevos tienen un 4,10% de la cuota de mercado del total de los productos ecológicos que se venden aquí. La carne y el pescado, el 22,6%, las bebidas, 6,40%, la comida para bebé, un 8,70%, fruta, vegetales y ensaladas también de la más elevada, de hecho, con un 25,90%. Y los productos lácteos, un 6,70%. Por lo tanto, eso nos ayuda a identificar si nuestro producto, como empresa murciana, tendría cabida y tendría demanda dentro del mercado británico en base a este gráfico. Dentro de otros, por lo tanto, habiendo un 19,4%, podríamos analizar un poco más en detalle los datos y ver si podríamos identificar alguna empresa o algún producto que no queda representado aquí. Sin embargo, creemos que esto puede dar una radiografía bastante interesante del mercado ecológico en este país. Aquí, y este gráfico me interesa en especial, puesto que lo obtuvimos de un análisis realizado en concreto para definir cuál es el perfil del consumidor de producto ecológico en el Reino Unido. Lo que se hizo fue dividir al total de la población británica en 5 grupos. Por lo tanto, cada uno de estos grupos representa un 20% de la población británica, en función de sus ingresos, siendo el nivel 1 o el grupo 1 el nivel de ingresos más bajo y el grupo 5 el nivel de ingresos más elevado. Por lo tanto, se analizaba qué porcentaje de cada grupo de población consumía con regularidad productos ecológicos. Vemos, obviamente, que según se incrementa la renta de cada uno de los grupos, se incrementa también el porcentaje, pero vemos que hay una distribución bastante importante. En el grupo 1, que es el grupo con menos ingresos, hay un 9,5% de la población que consume productos ecológicos. Se va incrementando en base a la renta disponible, pero vemos que hay un consumo bastante regular desde el grupo 1 hasta el grupo 5 de la población. Esto considero que como empresa vinculada al sector ecológico de la alimentación es algo que nos puede interesar conocer y que por lo tanto no me interesaría solo tener mi producto en un supermercado que vaya dirigido a la población del grupo 5 y que también podría valorar tener mi producto en un supermercado o en una cadena en la que haya consumidores del grupo 1, porque vemos que hay un 9,5% que lo sigue consumiendo con regularidad. Por lo tanto, esto es algo a tener en cuenta y que nos muestra que el consumo de producto ecológico está extendido entre la población. Dicho esto, y por ver un poco cuál es la localización de los establecimientos vinculados a la venta de productos ecológicos, vemos aquí un poco establecido en porcentajes cuál es la concentración en porcentaje de la población y cuál es la concentración en porcentaje de los establecimientos vinculados a la venta de este tipo de productos. Obviamente observamos, como vemos aquí, que Londres es también por sus características propias, es la que mayor establecimientos de venta de producto ecológico concentra, pero vemos otras zonas de interés. Por ejemplo, vemos la zona del sureste, que podría ser interesante, vemos la zona de Yorkshire, por ejemplo, en esta zona, vemos el noroeste con un 12% de los establecimientos vinculados a la venta de producto ecológico. Esto nos podría ayudar también como empresa a saber dónde quiero posicionar mi producto y por qué lo quiero posicionar ahí. Por lo tanto, aquí podríamos ver algunas regiones que podrían estar demandando más nuestros productos. Dicho esto, por resumir un poco, nosotros vemos que los beneficios para las empresas españolas serían, primero, el tamaño del mercado, que ya lo hemos mencionado, es un tamaño de 66 millones de personas, con una familiaridad relativa con los productos españoles y cada vez mayor apertura hacia ello, y además con una alta estimación sobre nuestros productos y nuestras empresas. Pero es que además vemos un consumo creciente en el sector agroalimentario y en especial, como bien hemos mostrado anteriormente, en el consumo agroalimentario ecológico. Como fortalezas del mercado británico, yo destacaría estas 5. Primero, la infraestructura y la logística. Existen buenas comunicaciones para los canales de distribución que nosotros buscamos. El coste es competitivo para el transporte de las mercancías, pero al final también existe una alta eficiencia del sistema de transporte, creciente demanda y dependencia de la importación, como hemos mostrado en los gráficos anteriores en algunos productos determinados, y una red tecnológica avanzada que además nos permitiría, en caso de existir controles aduaneros en el futuro con el Brexit, tal vez agilizar el proceso con respecto o en comparación a otros mercados. En cuanto a retos, también los vemos y aquí trataremos algunos de ellos. Antes de pasar al que más nos puede preocupar o al que más fama puede tener, que sería el Brexit,
A mí me gusta mencionar algunos, porque existen diferencias culturales que también pueden ser retos. Las limitaciones sociales, por ejemplo. Las conversaciones pueden ser más cortas que a la hora de tratar con otros países. Además, tenemos que tener paciencia. Las decisiones se toman sin prisa. Es cierto que si existe interés, nos lo harán saber, pero puede que la decisión final tarde en llegar. Por lo tanto, tenemos que tener paciencia en ese sentido, aunque aseguro por la experiencia que tenemos en este mercado que si existe interés nos lo harán saber y si no lo existe, o bien no nos dirán nada o directamente nos expresarán su desinterés hacia el producto. Los precios son importantes, aunque como hemos mencionado anteriormente, debido al alto o al mayor poder adquisitivo de la población, no es una variable determinante para la entrada de nuestro producto en este mercado. Dicho esto, y paso ahora al tema del Brexit, sí me gustaría mencionar, aunque no extenderme en exceso, si existe cualquier duda luego, estoy totalmente disponible para resolverla, cuáles son las diferencias principales. La diferencia principal del Brexit sería la que representamos en esta diapositiva. La situación actual es que la entrada al mercado británico es libre, desde, por ejemplo, un puerto de Murcia, el puerto de Cartagena, digámoslo, para venir al mercado británico. Sin embargo, la situación post-Brexit sería que existe la posibilidad de que exista una limitación a la entrada de mercancía en el mercado británico. Hemos querido utilizar los signos de interrogación en este caso porque todavía, a día de hoy, y por desgracia, no sabemos cuáles van a ser esas limitaciones, si van a existir y en qué nivel van a existir esas limitaciones. Pero esa sería la diferencia clara entre el antes y el después. Dicho esto, a día de hoy, los tres impactos principales que nosotros estamos viendo o que podemos ver con respecto del Brexit para el sector, en este caso alimentario ecológico murciano, sería, en primer lugar, la tasa de cambio entre la libra y el euro. Esta caída o esta variación en el valor de la libra y del euro, lo que puede estar es afectando a las importaciones, en este caso exportaciones desde Murcia al Reino Unido, de algunos productos. Puede estar encareciendo el producto para el consumidor final e incluso reducir el margen de beneficio para aquellos sectores que tengan un margen posiblemente más limitado. Esto se puede traducir a futuro en un posible encarecimiento de los precios para el consumidor final y luego, en el caso de establecer tarifas aduaneras, como ponemos en el segundo punto, también para el exportador. Esta posibilidad de las tarifas aduaneras analizaremos un poco más en detalle en una de las siguientes diapositivas y veremos cuáles son las últimas novedades al respecto. Y luego, en tercer lugar, la posibilidad de que existan cambios en los procedimientos de importación y exportación, aduaneros, mayor papeleo, requerimiento de documentación que a día de hoy, por la propia naturaleza del mercado comunitario, nos están solicitando. Dicho esto, aquí pasamos a mostrar la información relativa a las tasas que hemos comentado, a la posibilidad de que se establezcan algunas tasas de importación y de exportación. El 19 de mayo de 2020, por parte del gobierno británico, se publicaron tasas que se aplicarían en caso de no obtener un acuerdo con la Unión Europea a partir del 1 de enero de 2020. Como ejemplo, se mantienen tarifas en algunos productos alimentarios como el cordero, la ternera y el pollo, mantenimiento de tarifas a automóviles en el 10%. Esas tarifas para ver nuestro producto se podrían observar en este enlace que facilitamos en esta diapositiva. Podemos realizar la búsqueda por el tipo de producto que nosotros disponemos en nuestra empresa y observar cuál es la tarifa que se propone por parte del gobierno británico. Sin embargo, insisto en este hecho que estas tarifas de momento no son definitivas, son propuestas que se han hecho a 19 de mayo de 2020 y que no creemos que la tarifa que pueda resultar de una posible negociación con la Unión Europea vaya a ser peor que esta. Por lo tanto, lo que recomendamos en este punto es revisar el enlace, ver cuál es la tarifa propuesta para nuestro producto y tener esa tarifa como posibilidad o peor escenario posible para nuestra empresa. De ahí veremos cómo evolucionan las negociaciones. Pero comentar, como he dicho anteriormente, que esto es solo provisional y que cabe la posibilidad de que exista una modificación en base a las negociaciones. Dicho esto, las principales recomendaciones que estamos dando a día de hoy, que podemos dar a día de hoy, son la realización del registro EORI por nuestra parte y además, en caso de que ya estemos trabajando con un importador británico, avisarle e informarle que tiene necesidad de disponer de ese certificado, de ese número EORI también, para poder seguir trabajando con nosotros. Revisión de los sistemas y procedimientos de importación para asegurar que existe un cumplimiento por nuestra parte como empresa de esas nuevas condiciones en caso de que se vayan modificando.
e identificar las novedades en relación a los procedimientos, tarifas y demás. Estos dos últimos puntos nosotros los estamos monitorizando y obviamente si hubiese algún tipo de novedad lo haríamos saber tanto a la Cámara de Murcia como a las empresas que así lo soliciten. Pero también creemos que es interesante que como empresa tengamos esa responsabilidad de seguir manteniéndonos informados sobre esa información y monitorizar los cambios que se puedan dar. En cuanto al COVID-19, debemos decir que, por dar un contexto general, que ha existido una notable caída de los mercados financieros en marzo y abril, pero hemos observado una ligera recuperación a principios de mayo. En cuanto a las industrias fortalecidas, y esto nos interesa como empresas ecológicas del sector de la alimentación, vemos que los supermercados, por ejemplo, se han fortalecido durante esta crisis. Una dinámica que se puede haber dado en España y en otros países, pero que en Reino Unido lo hemos visto muy claramente. Los proveedores de servicios de Internet, por ejemplo, la venta online también de supermercados. Los supermercados han incrementado en una manera muy importante sus servicios de venta online y la industria productora de material sanitario. Una lógica que también se ha podido dar, una dinámica que también se ha podido dar en el caso de España. Sectores, sin embargo, que se espera que se recuperen más rápidamente serían algunos como la electricidad, el gas y el petróleo y el sector de los seguros. Aquí ofrecemos un poco las explicaciones generales por los diferentes sectores. El sector primario, vemos aquí cuatro puntos, por ejemplo, pero luego vemos que el sector secundario, servicios o terciario o el cuaternario también tienen elementos a tener en cuenta dentro del contexto del COVID-19. No voy a analizar cada uno de los puntos, yo me quedaría en este, más que nada porque centrándonos en este caso, en esta presentación sobre el sector alimentario ecológico, creo que aquí lo relevante es ver la parte de los supermercados que se ha fortalecido y que además se ha dado una especial importancia a la venta online. Por lo tanto, a nosotros como empresa nos interesa saber que esas cadenas han mantenido sus ventas, que han mantenido su nivel, pero es que incluso lo han incrementado. Y además conocer que la venta online ha crecido en importancia en el mercado británico. Por lo tanto, yo destacaría esto de estas diapositivas. Sin embargo, he querido mostrar estos puntos por si alguno de los asistentes tiene interés en conocer algo más al respecto. Por nuestra parte, y por concluir un poco, desde la Cámara de Comercio de España y el Reino Unido hemos venido dando apoyo a empresas españolas de Murcia o de otras regiones mediante estas cinco áreas de servicios. La elaboración de informes de mercado, elaboración de listados, presentaciones, agendas y misiones comerciales. Además, aprovecho que estamos aquí también en la región de Murcia para mencionar que en nuestro caso hemos sido acreditados como proveedor de servicios de internacionalización por parte del INFO, del Instituto de Fomento de la región de Murcia. Por lo tanto, se puede trabajar con empresas, podemos trabajar con empresas que están asistiendo a esta presentación a través de un acuerdo que ya tenemos con el Info y cubrir prácticamente los costes asociados que pudiera haber asociados a la realización de cualquiera de estos servicios. Esto lo considero importante para aquellas empresas que pudieran estar interesadas. Por lo tanto, estos son nuestros servicios y estamos intentando diversificar en las diferentes áreas que tocamos para no ofrecer exclusivamente, dada la madurez del mercado, los servicios esos que he mostrado. Por ejemplo, hemos entrado en un acuerdo reciente con una revista que es la Specialty Food Magazine que se reparte por las principales centrales de compra del Reino Unido. Consideramos que esto puede ayudar a las empresas murcianas y españolas a entrar en el mercado británico de una forma diferente y que además puede ser importante para un mercado como es el Reino Unido. Parte de esa diversificación que he comentado que estamos intentando llevar a cabo dentro de nuestros servicios comerciales está el reciente acuerdo con Ibérica Expo, que es una feria agroalimentaria que se celebró por primera vez en Londres a finales del año pasado y que se volverá a celebrar entre el 1 y el 2 de febrero de 2021 el próximo año. Un acuerdo en el que básicamente nosotros como Cámara de Comercio estamos trabajando para intentar buscar empresas que pudieran estar interesadas en asistir y además consideramos que es una vía alternativa muy importante de entrada a este mercado en la que muchos de los compradores más importantes asisten para buscar sus productos, en este caso murcianos o españoles. Por nuestra parte, además, independientemente del Brexit, del COVID y de otros elementos del mercado británico, consideramos que es importante incrementar el conocimiento de las empresas sobre este mercado. Por lo tanto, hemos lanzado esta nueva iniciativa que la hemos denominado como Trade Tips, en la que cada mes explicamos a través de un pequeño videoconsejo
elementos que consideramos de interés para el mercado británico en general. Por ejemplo, en abril explicamos la existencia de un fraude en el comercio exterior entre empresas españolas y británicas, empresas que suplantaban identidad de compradores en el Reino Unido. Explicamos en ese vídeo algunos consejos. En mayo explicamos cómo preparar una feria, qué elementos tener en cuenta, qué cosas hacer, qué cosas no hacer. Y en junio el que hemos presentado ha sido un breve vídeo en el que explicamos las perspectivas de algunos importadores sobre el mercado de alimentación para que nosotros como empresa tengamos en cuenta esas recomendaciones, esos consejos, para quizás, si lo hemos estado haciendo mal de cara a este mercado, adaptar nuestra estrategia comercial hacia el Reino Unido. Entonces, en estos trade tips que lo hacemos de manera mensual, ofrecemos pequeños videoconsejos, como bien he comentado, dando recomendaciones sobre este mercado para que podamos incrementar como empresa nuestro conocimiento sobre el Reino Unido. Si hay alguna temática que preocupe en especial a alguna de las existentes o a la Cámara de Comercio de Murcia, estamos encantados de recibir propuestas, de realizar una breve investigación para esa temática que preocupa en especial y realizar un trade tip sobre ese tema y publicarlo en nuestro canal de YouTube en el que está disponible. Por mi parte, no quiero alargarme mucho más, daros las gracias, tanto por mi parte como por parte de Igor Urra, y quedamos a vuestra disposición tanto por email, aquí dejo nuestros datos de contacto, pero también después de la presentación de la próxima ponente, que es Gabriela, quedamos a vuestra disposición para cualquier pregunta que podáis tener. Muchas gracias por todo. Muchas gracias, Alberto. Venga, pues ya Gabriela Toader del Grupo El Mosca vas a hablar sobre el transporte hacia el Reino Unido. Pues poco de añadir, Alberto ha explicado perfectamente un montón de cosas, que es así. Y yo pues me dedico al transporte, nosotros cargamos y descargamos camiones, se carga mucho en España, sobre todo región de Murcia y Almería y zona de Valencia, Alicante. Cargamos cítricos, frutas, verduras, hortalizas, sobre todo exportamos a Reino Unido. De momento nunca no hemos tenido problemas sobre papeleos, cosas que nos piden en el puerto y tal, pero claro, han puesto últimamente una página web donde todos los choferes nuestros tienen que estar registrados por el tema de COVID. Les metemos todos los datos, les registramos su nombre y apellido y tal, y... Perdón. Un segundo, vale. Perdón, me he puesto un poco nerviosa, es la primera vez que hago esto. Y nada, con esto quiero decir que es poco que tengo que decir. Lo único que me interesaba es escuchar todo lo que tenía que decir los demás participantes, porque a nosotros directamente el COVID no nos ha afectado mucho. Con lo cual, lo mío era sinceramente escuchar lo que querían decir los demás. Por eso era mi participación. Yo os agradezco de verdad que me habéis invitado y es lo único que quiero decir. A ver, vale, muy bien, Gabriela. De todas formas, si hay ahora alguna pregunta en concreto sobre transporte, imagino que le podrás, ¿vale? Sí, yo me quedaré. Vale, a ver, por el tema, a ver, en el chat, Carmen Puche, si no me equivoco, que es de Bodegas Castaño, nos pregunta si se sabe qué tipo de documentación se va a necesitar para las exportaciones. ¿Habrá algún acuerdo para evitar la emisión de certificados, bueno, de Euro 1 o certificados de origen? ¿Existe algún enlace donde se pueda revisar este tipo de documentación obligatoria a partir del fin del periodo de transición? Vale, en este caso, desgraciadamente no puedo dar una respuesta concreta porque no existe de momento un procedimiento claro. Esto es algo que está entrando dentro de las negociaciones que se están dando ahora. Por lo tanto, hasta que no finalice el proceso de negociación, no va a quedar claro qué se va a solicitar y qué no. Tenemos empresas en jornadas que hemos hecho previamente que nos han dicho que se les ha solicitado documentación, certificado de origen, certificado de Euro 1 y demás. Pero esa misma empresa también nos decía que otros clientes en Reino Unido no se lo solicitaban.
Por lo tanto, nos preguntaban, ¿va a ser obligatorio? Y mi respuesta es rotunda en ese caso. Obligatorio no, no hay obligatoriedad de momento, puesto que las condiciones de comercio entre España y el Reino Unido son las mismas, hasta el 1 de enero de 2021. Iba a decir 2020, 2021. Por lo tanto, las condiciones que se den a posteriori serán las que resulten de los acuerdos o de las negociaciones que se están dando ahora, ¿vale? Por lo tanto, por responder a la pregunta de manera directa, no hay nada claro sobre cuáles serían esos procedimientos o esa documentación requerida. Tendremos algo más claro, esperamos, de cara a noviembre o diciembre, que es cuando ya se vayan concluyendo las negociaciones. Por el momento no hay más preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor que lo haga a través del chat. Vale. Yo en cualquier caso aprovecho este hueco sin preguntas para reiterar un poco lo que he comentado antes sobre las tarifas arancelarias. Son propuestas a 19 de mayo de 2020 y no son definitivas. Es una propuesta, ¿vale? Por lo tanto, las tarifas finales, en principio, si no se llegan a acuerdos con la Unión Europea y por lo tanto no se modifican esas tarifas, pues esas sí pasarían a ser finales. Si se modifican, pasarían a ser finales las que se modifiquen en acuerdo con la Unión Europea. A ver, José David pregunta ¿cuáles son las certificaciones de productos ecológicos más apropiadas o aceptadas en el Reino Unido? Vale, tendría que revisarlo porque la verdad no quiero decir una o dos sin estar 100% seguro. En cualquier caso, certificaciones orgánicas o ecológicas, sé que algunas de ellas a nivel alimentación tenemos que tener en cuenta que muchas veces... ¿Perdona? Ah. No, nada. Sé que alguna de las empresas a nivel alimentación en general exigen siempre trabajar con la certificación BRC, pero esto estamos hablando de la certificación de la alimentación en general. En cuanto a lo ecológico, podría revisarlo, no tengo ningún problema en que me mande un email y le mando una respuesta completa al respecto. A ver, Gabriela, Frank de Laboratorio Salmon hace una pregunta. ¿Vuestra empresa, con vuestro transporte al Reino Unido, vais a ofrecer servicios de despacho de aduana en exportación e importación para que el proveedor pueda vender en DDP después del Brexit? Sí, de hecho, nuestra empresa dispone de despachos aduaneros, tanto aquí en España como en Inglaterra, que estamos en proyecto. En Inglaterra me refiero. A ver, José David pregunta ¿cuál es la presencia en Reino Unido, en concreto de la certificación Demeter o Demeter será en inglés? A ver, que la leo. A ver. La presencia en Reino Unido en concreto... Vale, diría lo mismo en este sentido. No tengo problema en que me mande un mail, reviso esa información para dar una respuesta que esté 100%, que sea 100% correcta. Voy a, de hecho, facilitar aquí mi correo electrónico ahora mismo en directo y así ya para quienes hayan llegado más tarde o para quienes no hayan visto la diapositiva, ¿vale? Y vamos, encantado de que me manden un mail. Yo lo reviso a lo largo de hoy para dar una respuesta que sea 100% correcta. En cuanto a las certificaciones. Comentar en este caso, de todas formas, lo que he comentado antes del BRC, que se extiende a todas las empresas alimentarias, no solo a las ecológicas, ¿vale? En cuanto a esa certificación o a las que han preguntado anteriormente, revisaré sin problema para ver cuál es la importancia de esas certificaciones ecológicas. Alberto, yo tengo una cuestión, porque estuvimos hablando hace unas semanas cuando estuvimos viendo el seminario y demás. ¿Te acuerdas que estuvimos comentando las negociaciones que estaba teniendo el Reino Unido con otros países? ¿Puedes comentarlo aunque fuese brevemente? Pues yo creo que es interesante que lo sepan todos los que están aquí ahora mismo, pues los movimientos paralelos que está teniendo el Reino Unido, aparte de la propia negociación que está teniendo con la Unión Europea. Claro, perfecto, muchas gracias. Tenemos que tener en cuenta, como además bien ha comentado Igor antes, que el tema del Brexit puede suponer una competencia por parte de terceros países. Puede suponer y en parte supondrá. Reino Unido está negociando ya con terceros países tratados de libre comercio y con algunos ya los ha cerrado.
Como ejemplos, Estados Unidos, Canadá, Australia, pero otros del Magreb, que pueden ser competencia directa, por ejemplo, para la huerta murciana. Pueden ser una competencia directa, igual no en cuanto a calidad, pero sí en cuanto a precio. Y los está negociando. Algunos de los aprobados, por ejemplo, creo recordar, miraré ahora la lista en cuanto acabe de responder a la pregunta, creo que algunos de los ya finalizados eran, si no recuerdo mal, con Túnez, por ejemplo, con Marruecos había algún acuerdo particular. Por lo tanto, la dinámica que estamos viendo es que no se están quedando parados en ese sentido. Están intentando compensar un poco aquellos productos que vean que igual a nivel europeo van a tener problemas de venir al Reino Unido, vemos que se están intentando hacer con otros posibles proveedores en terceros países. Por lo tanto, yo creo que aquí lo conveniente sería revisar ese listado de tratados que se han venido aprobando, que lo pasaré ahora a través de la conversación de chat, en el que se pueden revisar aquellos tratados que ya están finalizados y que entrarán en vigor a partir de enero de 2021 y ver si esos países con los que el gobierno británico ya ha acordado que va a trabajar a nivel comercial, ver bajo qué condiciones y ver si resultan una competencia directa para mi empresa como empresa de alimentación ecológica. Y dicho esto, voy a buscar ahora el enlace, si me dais un segundito. Sí, yo mientras hago una pregunta a Gabriela. Perfecto, gracias. Nos pregunta Antonio Fernández si desde el Mosca ofrecéis la posibilidad de un depósito franco al que mandar contenedores completos y de ahí poder entregar con grupajes a distintos almacenes en todo Reino Unido. Nosotros tenemos la posibilidad, pero eso tengo que consultarlo con mis compañeros que se dedican a los contenedores, que son Mosca Marítima. Pero sí que existe la posibilidad. De acuerdo. Alberto, una pregunta de Frank. ¿Cuáles son tus consejos para los proveedores que contemplan facturar a clientes del Reino Unido en Incoterm, DDP y divisa libra esterlina? ¿Tener una cuenta en libras en Reino Unido o en España? En caso de cuenta en libras en Reino Unido, condiciones para repatriación de capital a España después del Brexit. Vale, el tema de Libra, yo aquí la dificultad que le veo, yo voy a responder más directamente a uno de los elementos, al resto lo podré revisar luego más tranquilamente y contestarle directamente a Frank. Aquí la problemática que le veo es lo que he comentado antes del cambio, de la variación Libra-Euro. Esto es lo que puede estar afectando, gracias Igor, que he visto que lo has pasado, muchas gracias. Esto es lo que puede estar más afectando a algunos productos y como bien he comentado, sobre todo aquellos que tienen unos márgenes más reducidos, puesto que si el precio de venta para mí como empresa alimentaria murciana lo mantengo y el precio de compra se mantiene en libras, pero la modificación del valor de la libra frente al euro se va modificando, esto va reduciendo también mi margen. Por lo tanto, en estos casos, yo lo que recomendaría sería analizar si para mí el margen puedo jugar un poco, soy flexible con ese margen, o si es un margen muy ajustado y por lo tanto me compensa tener algo en libra esterlina y trabajar con eso. Si no es así, si puedo jugar con el margen y puedo seguir manteniendo la dinámica que he mantenido hasta ahora, yo mantendría la dinámica que he mantenido hasta ahora. En cuanto a las condiciones para repatriación del capital a España para después del Brexit y demás, creo que es una pregunta un poco más, no me importa responderla y creo que es un poco más técnica en cuanto a las condiciones exactas. Por lo tanto, no me importa si, Frank, me dejas tu correo electrónico aquí o me escribes un mail y revisar esa información directa para ti. Sin embargo, mi principal consejo sería con respecto a lo que he comentado, en función del margen que contemos. Si quieres, Alberto, luego yo te paso. Frank, aquí lo tengo. ¿Te parece que a Frank le paso vale, tu correo? Frank, pues perfecto. Te escribo sin problema, ¿vale, Frank? Muchas gracias. La parte de los certificados, si te parece, si quieres nos las puedes enviar a nosotros, porque yo creo que le va a interesar a cualquiera de las empresas que están aquí, pues al final están todos involucrados en el sector ecológico. Vale. Se lo puedo remitir a todo el mundo, igual que habéis enviado ahora, que lo ha enviado Igor, y yo creo que es interesante que todo el mundo pueda ver los tratados que está negociando ahora mismo el Reino Unido, aparte del tema de las tarifas arancelarias que creo que estaba puesto ya en la presentación. Sí, yo en ese caso, vamos, lo que tendría en cuenta es lo que he comentado en el caso de los tratados, ver con qué países se ha negociado. Aún así, también tendría en cuenta que algunos países que a la hora de valorar si son competencia o no, tenemos que valorar la proximidad geográfica que España juega como mercado al Reino Unido. Por lo tanto, reduciría la competencia, entre comillas, si Nueva Zelanda está dentro de ese listado, ¿no?
no quiere decir que no me vaya a resultar de competencia Nueva Zelanda, pero igual es una competencia menos directa que, por ejemplo, Marruecos o Túnez, que a nivel geográfico tiene más proximidad. Entonces, yo analizaría un poco ese listado desde esa perspectiva, simplemente por comentarlo. Perdona, Leonardo. Vale, Frank ha puesto ahí el correo en el chat, así que... Sí, lo he visto. Él no ha puesto problemas, lo ha puesto ahí en el chat. Hay otra pregunta para Gabriela, de Fernando. Pregunta si ofrecéis almacén distribuidor en Reino Unido. No, teníamos algo en proyecto hace 3 años, pero como en el tema del Brexit y tal, pues no se ha ido avanzando con el proyecto. Muy bien. ¿Alguna pregunta más tiene alguno de los participantes? Vale, bueno, en cualquier caso, si hubiese alguna cuestión, bueno, tenéis los datos de contacto, así que os pueden contactar, o si hay cualquier duda después, está mi compañera Lucía o estoy yo, y bueno, podemos transmitir cualquier duda que surja y la podemos contestar. Bueno, pues nada, en principio hemos acabado con la jornada de hoy y nada, agradecer a todos la participación y la presencia en el día de hoy. Yo espero que haya cuestiones que se hayan podido aclarar. A lo mejor hay otras que seguimos teniendo las dudas y no las vamos a aclarar hasta el día 31 de diciembre. Yo creo que nos vamos a tomar las uvas un poco pendientes de eso, ¿no? Sí, sí, llevamos ya 3 años con lo del Brexit y vamos a seguir todavía con este tema hasta el último momento. Así que nada. Pero Esto, sí, esto va para largo. O sea, Brexit es un proceso. Entonces, es un camino que hay que recorrer y que, como dices tú, va para largo. O sea, cada vez va a haber menos incertidumbre, pero no va a dejar de haber incertidumbre durante mucho tiempo. Es mejor afrontarlo de esa manera. Muy bien. Y yo por mi parte, Leonardo, agradeceros la oportunidad y quien quiera tiene mi contacto para ponerse en contacto conmigo. También os doy las gracias por todo y también si queréis poneros en contacto conmigo en un correo que es exportación@elmosca.es, que nos podéis encontrar cuando queráis para lo que os haga falta. Perfecto. Pues nada, pues bueno, cuando tengamos algo más claro, aquí me han puesto en el chat, pues intentaremos organizar alguna otra jornada, ¿vale? Muy bien. Cuando haya ya cuestiones concretas que se hayan acabado de negociar y que todo el mundo lo pueda tener presente. Y nada más, muchas gracias a todos y bueno, hasta la próxima, ¿vale? Compartiré la presentación con vosotros, por cierto, para que le podáis mandar. Ah, es verdad, que lo han preguntado. De acuerdo, muchas gracias. Lo enviaremos entonces a todos, ¿vale? Vale, un saludo a todos. Hasta luego. Vale, muchas Gracias. gracias. Hasta luego. Adiós, adiós.